¿Qué piensa usted? ¿Hay garantías para hacer política en este momento en Colombia? Bueno, lo que tuvimos las últimas 2 semanas es un problema muy grave, porque nuevamente algún actor, no sabemos todavía si es la mafia, no sabemos exactamente quién, ha decidido volver a intervenir en el futuro de Colombia utilizando la violencia política. Y ese es un factor que ojalá lleguemos al fondo del asunto, es un camino que no debemos recorrer. Yo no creo que es tan simple como decir que es lo álgido del debate político, que siempre será álgido porque de eso se trata la política. Lo que ha causado como causa directa eso, porque creo que hay intereses mucho más de fondo de haber querido o propiciado cometer ese crimen atroz contra un precandidato presidencial, e intereses que tienen que ver con la posibilidad de profundizar o no el cambio, intereses que tienen que ver con la democracia, intereses que tienen que ver con intereses potencialmente ilícitos en las instituciones y economía del país. Así que quedarnos simplemente con la punta del iceberg de que el discurso político o el debate político álgido generó ese asesinato, pues se va quedando como un argumento falaz, porque realmente vamos viendo que hay algo más de fondo. Y eso es lo que debería hoy preocuparnos en el debate público. Usted menciona precisamente ese tema, pero siempre desde muchas áreas, digamos, sí, áreas de la política se habla de eso, pero nunca llegamos a ese fondo, ¿no? Entonces, ¿usted tiene sospechas o de dónde vienen ese interés de desestabilizar el país? Pues sería una irresponsabilidad de mi parte ponerme a especular. Pero lo que sí podemos ver es que son intereses mucho más profundos y que hay un régimen de corrupción y hay un régimen de ejercicio de la política en Colombia que se basa en unos intereses corruptos. Es la forma de gobierno del país. Y tendríamos que entender también las fuerzas internacionales que están operando hoy. Vimos también con terror los asesinatos de los congresistas demócratas en los Estados Unidos. Si hay también algún interés internacional en esa desestabilización. Creo que son muchas variables y que debemos de verdad profundizar el análisis. Pero creo que ahí sí la sociedad colombiana debe ser un frente común, todos los sectores políticos, sociales, que queremos profundizar el Estado Social de Derecho, un frente común para que la violencia política no sea un método de desestabilización que define el futuro del país y que no sean los ciudadanos, el pueblo, con sus votos y en el debate político decidan, porque eso implica que estamos transfiriendo el poder a unos actores que utilizan esa violencia y no al pueblo, que es lo que debe ser la democracia. Doctora Muhammad, usted que está recorriendo el país, ¿llega a sentir miedo en este momento? Yo no siento miedo, pero no hay que no ser cuidadoso. Yo lo que siento es, con hechos como este, es indignación, desazón y la fuerza y la necesidad de generar, por lo tanto, una lucha más profunda, porque no podemos nunca garantizar la democracia. La democracia no está dada, toca ejercerla todos los días, toca lucharla todos los días. Entonces esto lo que genera es como más fuerza y también necesidad de que profundicemos el trabajo. En este momento no siento miedo, pero sí obviamente fue un gran shock y fue como una alerta muy profunda de no volver a repetir caminos y condiciones que ya vivimos en el pasado. Usted que hizo parte del gobierno hasta hace poco, ¿cree que se han cumplido las metas del gobierno de Gustavo Petro? Y que a veces, pues, desde unos sectores dice que se queda diciendo que ha sido bloqueado, pero ¿qué tanto es bloqueo, qué tanto no se ha hecho? No, el gobierno ha tenido sus errores, sus dificultades. Yo siempre he dicho que es como dos situaciones, como querer correr una carrera de Fórmula 1 y montarnos en un Renault 4, que es el aparato del Estado. Ese es un primer tema. El Estado no está configurado para el tipo de cambios que este gobierno propone, porque ha sido configurado para una lógica neoliberal de los últimos 30 años. Ahí hay una dificultad.
Hay dificultades de ejecución, ha habido dificultades de articulación, creo que por el mismo diseño institucional, pero ha habido grandes logros y grandes avances, y eso creo que es lo que tenemos que profundizar. Me parece un gran avance los indicadores de pobreza, me parece un gran avance los indicadores de desempleo en un momento en donde no estamos en un ciclo de crecimiento económico a nivel mundial fuerte. Pues aún no se decide a ser candidata a la presidencia, pero recorre el país. ¿Qué piensa o cuáles son esas iniciativas que usted promovería en el momento en que se decida? Mire, yo estoy primero en la unidad del pacto histórico y en la posibilidad de que tengamos una estrategia electoral exitosa para profundizar el cambio. Yo quiero poner fuertemente en el proceso político, y no solo de corto plazo en el 26, sino hacia adelante, lo que yo llamaría la bandera por la vida en el centro, en el modelo económico. ¿Esto qué implica? Responder la pregunta: ¿cómo podemos desarrollar una economía próspera que garantice los derechos, pero que no destruya la naturaleza, sino que recupere la naturaleza? ¿Y cómo podemos, desde nuestra diversidad social y cultural en este país, que ha sido opacada, poco reconocida, generar industrias muy importantes de nueva generación del siglo XXI, que realmente estén además en manos de asociaciones, de cooperativas, y que incluyan grandes masas de población excluidas? Ese es un centro de cambio. Las transiciones hacia un modelo de desarrollo sostenible es uno de los temas. Y otro tema que parece fundamental y que no se le ha puesto atención y que parecería que está en el número 1 de la agenda es el tema del agua. En este país no solamente estamos acabando con las fuentes de agua, sino que además hay vastas secciones de población que no tienen acceso al agua. Inclusive en este recorrido en Cali hemos visto cómo en barrios que fueron desarrollados sin planificación, tenemos hoy mujeres que a la 1 de la mañana en una ciudad como Cali, que es la tercera del país, se tienen que levantar a recoger agua porque el agua les llega cada 2 días o cada 4 días. Y el derecho al agua no se garantiza, pero el derecho al agua visto desde el río, desde la cuenca, y visto hasta cuando el agua sale por nuestro uso y termina contaminada en los ríos. Yo quisiera comprometerme a cambiar la lógica del manejo del agua en este país, garantizar el derecho al agua, al saneamiento básico a toda Colombia, y que eso se convierta en una agenda de transformación social y económica y territorial en las manos de las mujeres, en las manos de los guardianes de la naturaleza, en las manos de mayor participación de la ciudadanía en la prestación de servicios públicos, y creo que es una de las agendas más importantes, y obviamente profundizar pues las reformas sociales del gobierno. Usted es representante obviamente del progresismo. ¿Qué haría diferente frente a lo que ha hecho el presidente Gustavo Petro? Yo tengo un talante que, aunque tiene firmeza en la posición política ideológica, que crea profundidad en que si el cambio no es con la naturaleza, no va a haber cambio con la naturaleza, y las mujeres no va a haber cambio, y que el cambio es necesario. Creo mucho en el poder popular, al igual que el presidente, que la gente empoderada en una alianza público-popular cambia la economía, cambia el territorio, cambia sus condiciones de vida, y que estamos desperdiciando un potencial humano inmenso en este país. Y creo que tengo una habilidad importante, que es la capacidad de la concertación pública, de generar posibilidades de unión entre diferentes para sacar adelante agendas, de ser un poco más pragmática en el ejercicio ejecutivo del poder, y también de pedagogía sobre lo que significan las transiciones, y generar una movilización que entusiasme y que posibilite que muchas fuerzas del país se puedan unir para propósitos comunes. No serán todos, porque aquí estamos en una democracia, no podemos pensar que todo el mundo va a pensar igual. ¿Cómo ha visto el Valle del Cauca? Lo ha estado recorriendo, cuéntenos pues cuál ha sido como el objetivo de esta correría y cómo ve la región. Bueno, estamos en una correría inicial muy corta, pero vendrán muchas, de 2 días apenas, así que esta será una que está dedicada al movimiento social, especialmente a las mujeres, a los movimientos de resistencia que crecieron en Cali a partir del estallido social, pero que se han convertido en una fuerza vital de la ciudad, al tema urbano
y al tema de la juventud, o sea, está como muy enfocada en esos temas. Vamos mañana a instalar un consejo territorial para la vida y la transición que busca que las fuerzas alternativas de Cali se unan en empezar a pensar cómo sería estas banderas que nos lleven a tener unos modelos de desarrollo, no a los que tenemos que resistir para proteger la naturaleza, sino unos modelos de desarrollo que ponen la vida en el frente. Entonces ese Consejo Territorial es el primer esfuerzo de empezar a unificar eso. Quisiera hacer una segunda visita más adelante con el sector productivo y especialmente emprendedores y academia que están buscando esos modelos de desarrollo de la biodiversidad. El Valle del Cauca está obviamente atravesado por una situación difícil de violencia, de la injerencia de las economías ilícitas en el orden público, pero también pues atravesado por un crecimiento económico por encima del promedio nacional. Creo que es uno de los temas importantes de trabajar y entonces ahí iremos creciendo y generando más capacidades para construir colectivamente la propuesta. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Muhammad por atender al país, en darnos estos minutos para conocer lo que viene haciendo alrededor del país. No sé si quiera añadir algo más antes de despedirnos. Sí, todos invitados mañana a ese Consejo Territorial para la Vida y la Transición. Pueden ver la información en redes sociales y queremos generar una masa crítica en Cali, en el Valle del Cauca, de toda esa gente que ya tiene el corazón verde. Entonces, ¿dónde está la gente del corazón verde? Queremos hablar con ustedes y queremos ver cómo generamos propuestas alternativas de desarrollo que cuiden la vida, la naturaleza y que incluyan a los más vulnerables. Si estás en esa lógica, si estás en ese rollo, te invitamos a que nos contactes. Gracias nuevamente a Susana Muhammad y gracias a la audiencia por seguirnos y los invitamos a estar siempre conectados en nuestras diferentes redes sociales.